Como siempre, el 2025 tuvo su dosis de eventos extraños y misteriosos. Algunos de estos se resolvieron relativamente rápido, pero muchas personas entraron al nuevo año con más preguntas que respuestas sobre los eventos que habían ocurrido. Número 10. Alrededor del mediodía de un lunes común en abril, las luces en toda España y Portugal se apagaron, los elevadores dejaron de funcionar y los hospitales tuvieron que cambiar a generadores de respaldo. El apagón en la península ibérica duró menos de 24 horas, pero el impacto pudo haber cobrado la vida de varias personas. La causa de los apagones sigue en investigación. El 28 de abril de 2025 para la mayoría en España y Portugal, la mañana fue como cualquier otra. Poco después del mediodía, quienes monitoreaban la red eléctrica notaron oscilaciones extrañas en la frecuencia. La red normalmente se mantiene a una frecuencia de 50 Hz y se supone que debe permanecer estable. Sin embargo, pequeñas oscilaciones son normales y se toman medidas para mitigar esos ligeros cambios. Unos 10 minutos después, los trabajadores notaron otro periodo de oscilaciones. Nuevamente tomaron medidas para mitigar los cambios y estabilizar la red. Parecía que todo estaba bien, pero justo después de las 12:30, la energía cayó repentinamente y la red falló. Los sistemas de seguridad de las plantas de energía no se activaron como debían. Casi toda la energía en España se perdió, ya que también suministra electricidad a la mayor parte de Portugal. Portugal también sufrió un apagón, al igual que los vecinos Andorra y Francia. La electricidad se fue brevemente, pero pudieron restaurarla en unos minutos. Lo mismo no sucedería en España y Portugal. Es fácil subestimar cuánto depende la vida moderna de la electricidad. Hubo problemas evidentes, como los refrigeradores que se apagaron y las luces dentro de los edificios que se extinguieron. Los trenes en ambos países dejaron de operar, lo que fue especialmente aterrador en ciudades con metro. Miles de pasajeros quedaron atrapados sin luz bajo tierra, sin saber cuánto tiempo estarían sin electricidad. Si los pasajeros salían de los trenes y caminaban por las vías al restablecerse la energía, podían electrocutarse o sufrir daños graves. Quedó claro que no sería un problema temporal y el personal ayudó a los pasajeros a salir de los túneles. Los servicios de emergencia atendieron cientos de edificios donde personas quedaron atrapadas en elevadores detenidos repentinamente. Al no saber cuánto duraría el apagón, muchos acudieron a supermercados por comida, agua y baterías. Desafortunadamente, el apagón significó que todos los sistemas de pago con tarjeta estaban fuera de servicio y se formaron enormes filas afuera de los bancos mientras la gente intentaba retirar dinero. Por la tarde, los sistemas eléctricos empezaron a restablecerse y para la mañana siguiente casi toda la electricidad en España y Portugal ya había vuelto. Esto fue posible en parte gracias a que Marruecos y Francia enviaron energía a las zonas afectadas. De inmediato empezó la búsqueda de una explicación al misterioso evento. Tanto el gobierno español como el operador eléctrico, Red Eléctrica de España, iniciaron investigaciones por separado. Pronto quedó claro que no habría una sola causa para el desastre. Puede que haya habido un solo punto de falla, pero debieron existir medidas que pudieran haber evitado que esa falla se convirtiera en un desastre, y esas medidas eran defectuosas. La caída de energía se debió a varias desconexiones de generación en el sur de España, lo que causó una gran pérdida en la red. La causa exacta aún no está clara. Número 9. Un misterio inusual de 2025 fue un extraño crimen que ocurrió en Francia hacia finales del año. El robo fue noticia mundial y los culpables siguen siendo un misterio. A finales de noviembre, quienes trabajaban en la industria culinaria se preparaban para la temporada navideña. En Francia, como en muchos lugares, la Navidad incluye platillos típicos que se disfrutan en esta temporada. Entre ellos está el escargot o caracoles, que se comen como manjar todo el año. En Francia, cerca del 60% de los escargots se consumen en temporada festiva. Suelen servirse como entrada en comidas grandes y con mantequilla de ajo. Cientos de familias agricultoras en el país suministran caracoles para consumo, pero son solo una pequeña parte del total disponible. Una de esas familias es la Auvernia, que gestiona una granja en el noreste de Francia. La granja, fundada en 1999 por los padres de Jean Mathieu, sigue siendo dirigida por él.
Además de criar caracoles para mercados y restaurantes, tiene un laboratorio y un área para visitas turísticas. La granja también provee caracoles a restaurantes Michelin como Le Spark y otros de alta gama. El 24 de noviembre, Jean Matthew fue a trabajar como siempre, pero notó que algo andaba mal. La puerta de la tienda, la cocina y el laboratorio estaban abiertas desde dentro. Notó que casi todo su inventario había desaparecido. Robaron caracoles frescos, congelados y el dinero de la caja de la tienda. Por suerte, los caracoles productores que ponen huevos se quedaron, pero casi todo lo demás desapareció. En total, los ladrones se llevaron 990 libras de caracoles con un valor de más de 90,000 libras. El momento llevó a los dueños de la granja a creer que el robo de caracoles fue realizado por alguien que conocía la industria alimentaria. Esta era la época del año en la que el inventario estaría en su punto más alto. Antes de que fueran enviados a los restaurantes y establecimientos que los pidieron con anticipación. Que no se llevaran los caracoles productores sugiere que los ladrones sabían lo que hacían. Estos caracoles no habrían sido fáciles de vender, lo que probablemente es la razón por la que los dejaron atrás. Probablemente los ladrones sabían que a los Auvergnes les tomaría casi un año recuperarse. Esto significaba que los agricultores no podían reponer existencias para cumplir pedidos sin comprar fuera. Una investigación sobre el robo encontró que se había hecho un agujero en una cerca, pero si se encontraron otras pistas, estas no se han dado a conocer al público. Número 8. Arqueólogos en Polonia hicieron un descubrimiento extraño en el sitio de una antigua heladería. Se encontró una lápida de piedra caliza, tallada intrincadamente, con los restos de lo que parecía ser un caballero medieval enterrado debajo. La ciudad de Gdansk tiene una historia rica. En 1308, los caballeros teutónicos capturaron la ciudad tras duros combates con los semvárides. Muchos habitantes locales murieron tras el desastre y Gdansk se volvió una fortaleza teutónica. La ciudad no sería devuelta a Polonia hasta 1466. En tiempos modernos, los arqueólogos han estado encontrando restos y recordatorios de ese periodo de la historia en excavaciones por todo el centro histórico de la ciudad. En 2023 tuvieron otra emocionante oportunidad de descubrir el pasado de la ciudad. La heladería Mies estuvo en el centro desde 1962, pero ya se mudó. Tras demoler el edificio, arqueólogos investigaron lo que estuvo enterrado por mucho tiempo. En 2024 hallaron restos de la que sería la iglesia más antigua de Gdańsk. La iglesia de madera fue construida alrededor del año 1140 y se encontró dentro de los restos de una fortaleza que también fue construida aproximadamente en la misma época. Se halló un cementerio con unas 300 tumbas, pero ninguna tan destacada como la descubierta en el verano de 2025. Los arqueólogos hallaron primero la lápida de caliza sobre la tumba. Medía aproximadamente 1,5 metros de largo y estaba sorprendentemente bien conservada. Se había roto en unas 4 piezas, pero los grabados en la superficie de la piedra aún eran claramente visibles. Un hombre con casco puntiagudo y armadura de cota de malla estaba grabado en la piedra, sosteniendo un escudo y una espada. El pomo descansaba sobre su pecho, posición que los arqueólogos asocian con poder. Por ser tan delicada, los expertos retiraron la piedra rápidamente y la llevaron a un museo para su preservación. También estaban emocionados de descubrir qué había debajo de la piedra. La lápida había sido hecha de piedra caliza, extraída en la isla sueca de Gotland, junto con la imagen del caballero. Indicaba que alguien importante estaba enterrado aquí. Bajo la lápida, no muy lejos, estaba el esqueleto de un hombre sin objetos funerarios. Sin la lápida, no habría indicios de que el hombre fuera importante. Para los arqueólogos, seguía siendo un hallazgo asombroso. Solo se sabía que el hombre medía entre 1,68 y 1,75 metros, una altura promedio en la Polonia medieval. Los expertos pensaban que era un caballero o comandante honrado. Quizá antes hubo un símbolo en su escudo, pues se hallaron restos de pintura blanca, pero la imagen se perdió hace mucho. Científicos intentan descubrir quién era este hombre y cómo vivió. No se sabe cuándo falleció exactamente.
Es poco probable que el caballero de Gdańsk sea identificado por nombre, pero probablemente se descubra más sobre él en los próximos años. Número 7. El 3 de marzo de 2025, Stefania Womack desapareció sin dejar rastro mientras acampaba con su esposo. Aunque se hicieron grandes búsquedas en la zona, ella sigue desaparecida. Su esposo la vio por última vez cerca de las 5 p.m. el 3 de marzo. La pareja viajó de Georgia al Parque Estatal Table Rock en Carolina del Sur y se hospedó en un campamento. Había muchas otras personas alrededor y debería haber sido un ambiente seguro. Su esposo salió a conseguir suministros para su viaje de campamento, dejando a Stefania sola en el campamento. Cuando él regresó, Stefania ya no estaba. Otros campistas dijeron que la vieron por última vez cerca de las 6 p.m. ¿Vieron a Stefania irse o a alguien sospechoso antes de que desapareciera? Stefania, de 52 años, era veterana de combate y tenía una discapacidad del 100% al desaparecer, según su familia. Su bastón y su manta también desaparecieron del campamento. Stefania fue reportada como desaparecida esa misma noche y la búsqueda comenzó de inmediato. Hay numerosos senderos para caminar alrededor del Parque Estatal Table Rock y aparentemente Stefania no mencionó ninguna intención de ir sola a uno de estos senderos. Es posible que se haya alejado esperando a su esposo. Equipos de búsqueda recorrieron senderos con perros, drones y helicóptero apoyando la investigación. Días después de iniciar la búsqueda, los equipos hallaron objetos fuera del sendero. Fueron identificados como pertenecientes a Stefania, aunque no se compartió con el público exactamente qué eran estos objetos. La búsqueda se centra en esta área y se extiende fuera del sendero. Más de 100 personas participaron en el rescate. El terreno complicado dificultó todo. 2 semanas después de la desaparición de Stefania, varias búsquedas se suspendieron temporalmente. Excursionistas irresponsables causaron un incendio forestal en otra zona del parque. El incendio se descontroló y un pequeño equipo de búsqueda casi quedó atrapado por las llamas. El incendio se apagó y las búsquedas siguieron, pero de forma limitada, a finales de marzo. Desafortunadamente, aparte de los objetos encontrados al principio de la investigación, no parece haberse encontrado ninguna pista nueva. El incendio pudo destruir pruebas clave sobre Stefania, pero aún pueden haber pistas ocultas en la maleza fuera del sendero. La policía no cree que haya juego sucio en la desaparición de Stefania. Quien tenga información puede contactar a la oficina del sheriff de Pickens al 86-489-85500. Número 6. Objeto extraño voló sobre una ciudad colombiana en marzo de 2025. El objeto se estrelló y la esfera hallada en el lugar ha desconcertado a los científicos desde entonces. Videos de Bogotá, Colombia, mostraban un objeto extraño en el cielo, moviéndose erráticamente y zigzagueando, lo que indicaba que no era natural. Se dice que el objeto fue afectado por cables de alta tensión y cayó, aunque no parecía haber tocado nada antes de caer. Al principio, parecía posible que esto fuera un simple dron o algo similar, pero cuando los habitantes locales fueron al campo para recuperar el objeto, encontraron algo mucho más extraño. La esfera de Bugha, como llegó a conocerse, parecía sacada de una película de ciencia ficción. Bola metálica redonda con jeroglíficos y escritura mesopotámica grabados en la superficie. No había señales de uniones o soldaduras, ni indicios de cómo se unieron las dos mitades de la esfera. El misterioso objeto fue llevado a una universidad en México para un estudio más detallado. Rayos X y otros exámenes demostraron que no se trataba de una bola sólida de metal. De hecho, había algo en el centro de la esfera, a lo que los investigadores llamaron un chip. Tenía cables microscópicos que posiblemente podían recibir y transmitir señales, y 18 microesferas que rodeaban el chip central. Los primeros informes indican que científicos usaron inteligencia artificial para traducir las marcas de la esfera, que supuestamente decían esto. Cita: el origen del nacimiento a través de la unión y la energía en el ciclo de la transformación, punto de encuentro de la unidad, expansión y conciencia individual. Los investigadores vieron el mensaje como un llamado a la unión de la humanidad por el bien de la Tierra.
La esfera de Buga llamó la atención de entusiastas de ovnis, quienes creían que venía de una sociedad avanzada. Los investigadores afirmaron que ganó peso en los primeros meses de investigación a pesar de no aumentar de tamaño. Esto sugería que el objeto tenía un sistema antigravedad que le permitía volar. Los habitantes locales han afirmado que el pasto donde aterrizó la esfera permaneció quemado y no ha vuelto a crecer incluso meses después del accidente. Aquellos que manipularon el objeto también han reportado sentirse mareados e incluso algunos han tenido problemas de salud persistentes. Investigadores lo consideran prueba de tecnología avanzada, aunque no hay evidencia de radiación del objeto. Sin embargo, otros investigadores, incluso expertos en ovnis, han recibido estas afirmaciones con escepticismo. Una teoría dice que la esfera podría ser solo un proyecto artístico. Escépticos dicen que no hay pruebas de que la esfera de Buga sea la misma que aparece en los videos del misterioso objeto en el cielo. Este objeto podría haber sido un fenómeno natural o una aeronave sin relación con la esfera de Buga. Ya sea que un bromista oportunista o alguien que operaba algo como un dron produjo la misteriosa esfera y simplemente afirmó que cayó del cielo. 5 trabajadores que estaban trabajando en el sótano de una casa en Lancashire, Inglaterra, hicieron un descubrimiento aterrador en agosto de 2025. Aunque la policía no sospecha nada, el descubrimiento sigue siendo un misterio meses después. Poco después del mediodía del 15 de agosto, la policía fue llamada a una casa adosada en la ciudad costera de Lytham. Albañiles que trabajaban en el sótano encontraron huesos humanos. Los forenses confirmaron rápidamente que eran restos humanos. Además, parecía que eran restos de niños. Mientras se revelaba más información al público, el hallazgo resultaba cada vez más aterrador. No hubo arrestos, ya que la policía no consideraba a los propietarios criminales sádicos. Informaron que no creían que hubiera juego sucio involucrado. La policía informó que los restos serían de un entierro histórico aislado en la propiedad. La casa pudo haberse construido sobre un antiguo sitio de entierro, lo que generó más preguntas que respuestas. Lytham es un pueblo antiguo y ha aparecido en el libro del juicio final desde 1070. Este fue un censo importante en Inglaterra y partes de Gales ordenado por Guillermo el Conquistador. También se han preservado mapas de Lytham durante siglos. Y los historiadores han informado que no hay registro de ningún sitio de entierro histórico en ese lugar. Esto podría significar que el entierro es incluso más antiguo que este censo. La zona de Lytham ha estado habitada desde la Edad de Bronce y la ciudad ya existía en tiempos de Guillermo el Conquistador. Quizá el sitio de entierro ya era desconocido cuando se escribió el libro del juicio final. Alternativamente, podría significar que el entierro fue más reciente, pero nunca fue un sitio de entierro oficial. En el pasado, no era tan raro que los miembros de la familia fueran enterrados en propiedad privada, lo cual podría haber sido el caso aquí. Examinar los restos podría explicar este misterio, según la antigüedad de los huesos. Pudieron ser restos de entierros hechos por vikingos que vivieron en la zona cerca del año 900. Número 4. Cada octubre, muchas organizaciones que cuidan edificios antiguos aprovechan la oportunidad para compartir algunas de las historias espeluznantes e inexplicables que ocurren dentro de los muros históricos. Estas historias se usan para crear tensión en eventos de Halloween durante ese mes. Patrimonio Inglés compartió en octubre de 2025 una historia con foto, evidenciando un misterioso evento. Patrimonio Inglés protege más de 400 edificios históricos en el país, incluyendo el castillo de Chester, construido hace casi 1000 años. El conde de Chester construyó el castillo original en 1070 y luego fue reconstruido como una estructura permanente. Con más de 950 años de historia, nos sorprende que existan historias trágicas sobre el castillo. Algunas personas fueron retenidas aquí contra su voluntad y muchas murieron dentro. Otros vivieron normalmente y fallecieron lejos del castillo. El tiempo en Chester podría hacer que sus espíritus sigan ligados al edificio. Como otros edificios en Chester, el castillo de Chester tiene muchas historias de fantasmas.
Se cuenta que un caballero normando sin cabeza aún recorre el castillo buscando su cabeza perdida. Otra es la hija de un carcelero del siglo XVII que al enamorarse de un prisionero y perderlo, se arrojó desde las murallas del edificio. Sin embargo, ninguna de estas historias parece explicar la figura misteriosa captada por la cámara durante un evento misterioso en 2025. A medianoche, una cámara de movimiento captó algo frente a una puerta principal, cerca de la antigua caseta de vigilancia. La figura estaba en una zona que debía ser inaccesible tras la casa. Las cámaras monitorean las paredes exteriores y las púas en las murallas impiden que alguien pueda trepar hacia adentro. Un guardia de seguridad revisó la escena, pero no encontró ningún intruso. El guardia llevaba a su perro, que usualmente no tenía miedo, pero esta vez se acurrucó en el auto y no quiso salir para la revisión. Aunque no parecía haber nadie ahí, el guardia hizo la revisión de todos modos. No se veía a nadie, pero el guardia reportó que sentía como si cientos de ojos lo estuvieran observando. Un recorrido por el área no arrojó nada, y no hubo explicación de por qué la cámara había detectado algo. Seguridad, al revisar los videos, detectó una imagen escalofriante. Parecía una figura fantasmal. Parecía una persona usando una chaqueta con capucha. La parte superior de la persona era claramente visible, y es posible distinguir lo que parece una bota. Lo que hace que la figura sea tan inquietante es el hecho de que no parece tener rostro. English Heritage aclaró que no afirmaban que fuera un fantasma, pero desconocían la identidad de la figura. Junto con la historia del guardia, el intruso sin rostro será uno de los eventos más misteriosos en el castillo de Chester en años. Número 3. Es probablemente la estación de radio de onda corta más famosa. La estación misteriosa ha atraído a expertos militares y detectives aficionados por décadas. En 2025 sucesos extraños hicieron que la estación saliera más en las noticias que nunca. UBB-76, o el zumbador, es una estación de radio misteriosa que transmite un zumbido repetitivo en 4625 kHz, probablemente cerca de San Petersburgo, Rusia. Desde los años 70, el zumbador ha sido interrumpido por mensajes de voz crípticos con letras y números, lo que ha generado especulación. Es una estación de números de la Guerra Fría para espías soviéticos. A pesar de los avances tecnológicos, las transmisiones continúan, aunque los mensajes suelen coincidir con eventos geopolíticos significativos de Rusia, como el envenenamiento de Alexei Navalny y la invasión de Ucrania en 2022. En 2025 destacaron varios mensajes, uno el 4 de junio con las palabras clave Azotovac y Oshalin, emitido tras una llamada entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. De forma inusual, esto fue difundido por la cadena estatal Russia Today, RT, que ha hablado más sobre la estación. RT sugiere que UBB-76 está ligada a un sistema de mano muerta nuclear que se activaría si la señal cesa, pero esto es improbable porque la estación ha estado fuera del aire varias veces. En noviembre y diciembre de 2025 hubo otra oleada, con récord de 24 mensajes enviados el 11 de noviembre. La palabra Letonia se oyó claramente en un código posterior, lo que generó temores de un ataque. El propósito real de UBB-76 sigue sin conocerse, con teorías desde mantener actividad hasta guerra psicológica. Número 2. En la madrugada del lunes 29 de diciembre se activó una alarma en un banco de Gelsenkirchen, Alemania. Policía y bomberos llegaron rápido y hallaron un agujero en la bóveda y miles de cajas de seguridad vacías. La policía describió el crimen como algo sacado de una película de Hollywood, como La Gran Estafa. El banco está ubicado en el suburbio de Gelsenkirchen, junto a un estacionamiento de varios pisos. Contaba con una bóveda subterránea donde los clientes guardaban cajas de seguridad aseguradas hasta por 10.300 libras, aunque a menudo contenían más. El fin de semana tras Navidad fue tranquilo y nadie notó cuando unos ladrones entraron al estacionamiento entre la noche del viernes y la mañana del sábado. El sábado temprano sonó la alarma de incendio en el banco y llegaron policía y bomberos.
No vieron nada extraño y se fueron sin revisar la bóveda del sótano. Si hubieran bajado, probablemente habrían encontrado a los criminales en acción. Los ladrones hicieron un agujero en la pared del estacionamiento hacia el banco y se cree que el polvo activó la alarma de incendio. Ahora, en la sala de archivos del banco, comenzaron a cortar las paredes reforzadas de la bóveda. Más tarde, las fotos mostraron la escena del crimen, con paredes que tenían agujeros circulares cortados. Se cree que los ladrones pasaron el fin de semana revisando miles de cajas de seguridad y sacando joyas, dinero y metales preciosos. Testigos vieron a varios hombres cargando bolsas grandes en el estacionamiento la noche del sábado, pero nadie supo qué hacían. No está claro cuándo se fueron los ladrones, ni si ellos mismos activaron la alarma de incendio del lunes por la mañana, pero para cuando llegó la policía, los culpables ya no estaban por ningún lado. Las cámaras del estacionamiento captaron a hombres enmascarados en un Audi con placas robadas. Los hombres pagaron el boleto del auto, pero forzaron las barreras para que pasara una camioneta blanca, sospechosa de estar implicada en el crimen. La policía difundió imágenes donde los sospechosos usaban guantes de distintos colores, esperando que esto ayudara a identificarlos. Se piensa que el crimen lo hicieron profesionales, ya que el equipo para perforar las paredes del banco no era común. Los ladrones aparentemente también sabían exactamente cuándo y dónde atacar. El banco informó a sus clientes que, si tenían una caja de seguridad, probablemente fue forzada. Solo pocas cajas quedaron intactas. Exactamente cuánto se robó es actualmente desconocido. La policía solicita que quien tenga información sobre el caso llame al 020-9365-8112 o 020-9365-8240. Número 1. Hay pocos lugares en este planeta rodeados de más misterio y controversia que la infame Área 51. Así que cuando ocurrió un evento misterioso no muy lejos de la base militar secreta, atrajo la atención tanto de teóricos de la conspiración como de cazadores de ovnis. El evento sucedió el 23 de septiembre, a unas 12 millas al este del perímetro del Área 51. Algo cayó del cielo y aterrizó en medio del desierto de Nevada, según los habitantes locales. Era una aeronave de la base de la Fuerza Aérea Creech, al sur del Área 51, cerca de Las Vegas. La base tiene flotas de drones Reaper y otras aeronaves no tripuladas. Oficialmente, una de ellas se estrelló en un ejercicio. Nadie salió herido ni hubo daños. Esto no sería inusual por sí solo. Existen varias historias de accidentes de drones militares, usualmente con cierto secreto porque el ejército evita divulgar muchos detalles de sus aeronaves. Pero el nivel de secreto en este misterioso evento estaba más allá de lo normal. Se creó una gran zona de exclusión aérea cerca del accidente, lo que atrajo la atención de quienes seguían el Área 51, pues estaba muy cerca de la base. Se rumoreó que el accidente estaba relacionado con ese lugar secreto. Esa teoría parecía respaldada por Jorge Arnu, quien investiga el Área 51 hace años. Arnu afirmó que estaba escuchando las comunicaciones militares del Área 51 el día del incidente. De pronto, todo se volvió serio y oyó a personas hablar de cerrar la base. Dijo que escuchó que un recurso cayó y un UAV se estrelló. El Área 51 está aparte de la base Creech. Si el misterioso dron hubiera salido de ahí, el personal del Área 51 no habría estado transmitiendo mensajes sobre sus propios recursos, según Arneu. Salió para ver qué podía encontrar en persona, tomando caminos secundarios para llegar al lugar del accidente. Era terreno público, pero la policía local y el personal militar lo bloquearon. Tardé varios días en llegar al lugar del accidente y había poco que ver. Muchos vehículos pesados cruzaron la zona, cubriendo el suelo con tierra compacta y sin dejar rastro de algo que se hubiera estrellado. Pero Arnu afirmó que no había manera de que los militares pudieran haber limpiado el accidente en tan poco tiempo y especuló que tal vez se había topado con un área señuelo. Las cosas solo se volvieron más misteriosas el 3 de octubre. Según los militares, la operación de limpieza había terminado aproximadamente 27 de septiembre, pero cuando estaban realizando un reconocimiento del lugar a principios de octubre, encontraron objetos que habían sido dejados en el sitio del accidente.
Eran el cuerpo de un dispositivo de entrenamiento inerte y un panel de aeronave desconocida, aparentemente colocados aquí para manipular el sitio del accidente. Es posible que estos objetos cayeran de otro avión tras reabrir el espacio aéreo, aunque quizás solo fue una coincidencia. El FBI intervino para investigar quién y por qué manipuló el sitio. Algunos teóricos creen que la historia de la manipulación es falsa y solo se difundió para impedir que la gente investigara la escena. El accidente en el desierto de Nevada y lo que ocurrió después siguen siendo un misterio. Gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Soy Top 5 Desconocidos. Nos vemos en el próximo video.